Se suponía que iba a ser una simple cena familiar. Mi marido, Miguel, me había rogado que viniera, diciendo que significaría mucho para él que intentara hacer las paces con su madre. Llevaba los últimos 3 años evitando a Leonor Montenegro, tanto como era posible, pero Miguel insistió en que esta vez sería diferente. Por favor, Ana, solo por esta vez, me había suplicado esa mañana, con sus ojos azules llenos de esperanza. Lo está intentando, te lo prometo. Tenía mis dudas, pero acepté, sobre todo por él. Llevábamos casados 4 años, y en ese tiempo, su madre había dejado meridianamente claro que yo no era la mujer que ella había imaginado para su único hijo. No con mi título de formación profesional y la modesta casa de mis padres en Vallecas. Esa noche me esmeré en arreglarme. Me puse un sencillo vestido negro que había encontrado de rebajas en el Corte Inglés el invierno anterior. Me dejé el pelo oscuro suelto como le gustaba a Miguel y me puse los pequeños pendientes de perlas que su abuela me había regalado, el único miembro de su familia que me había mostrado una amabilidad genuina antes de fallecer. Me aseguré de llegar unos minutos antes a El Bristol, un restaurante de lujo en el centro de Madrid, donde Leonor había insistido en que nos viéramos. Miguel llegaba tarde de una reunión con un cliente, así que tendría que enfrentarme a ella sola primero, algo que me revolvía el estómago. En cuanto entré en el vestíbulo de mármol del restaurante, ya sentí que las miradas se volvían hacia mí. El Bristol era conocido por acoger a la élite de Madrid, familias de rancio abolengo que habían sido un pilar en la sociedad madrileña durante generaciones. Estaba claro que mi aspecto no encajaba. Allí, y por desgracia, una de esas miradas críticas vino directamente de mi suegra. Leonor estaba sentada en una mesa de esquina, envuelta en un vestido de diseño azul marino que una vez había visto en un reportaje de revista. Su pelo canoso estaba recogido en un moño inmaculado y sus finos labios se apretaron en una línea cuando me vio acercarme. Levanté la mano en 1960, un pequeño saludo, intentando esbozar una sonrisa. Se levantó de la mesa con la barbilla en alto y una expresión agria en el rostro. Sin siquiera saludarme, se lanzó a una diatriba, lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca la oyeran. Le dije específicamente a Miguel que te trajera primero a un lugar apropiado, dijo, su voz resonando en el silencioso restaurante. Este establecimiento tiene un nivel, Ana. No puedes entrar aquí con esa pinta. Hizo un gesto despectivo hacia mi atuendo. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza mientras permanecía allí congelada, con el corazón martilleándome en las costillas. Varios comensales de las mesas cercanas habían interrumpido sus conversaciones, con los tenedores suspendidos en el aire. La gente que viene a El Bristol entiende ciertas expectativas sociales, continuó, su voz cortando el incómodo silencio. Este lugar es claramente demasiado para alguien de tu origen. Quizá Miguel pueda llevarte al Ginos cuando llegue. Sus palabras me hirieron más de lo que podría haber imaginado, no porque las creyera, sino por lo que sucedió después. Miguel había llegado durante el discurso de su madre, de pie justo detrás de 200. Me volví, esperando, deseando que me defendiera. En lugar de eso, miró al suelo, luego a su madre y de nuevo al suelo. «Mamá, por favor», murmuró, apenas audible. «Cenemos y ya está». Eso fue todo. Ninguna defensa, ningún apoyo. Solo una súplica silenciosa para pasar página como si nada hubiera ocurrido. Como si no acabaran de humillarme por completo. «He organizado la velada perfecta», continuó Leonor, ignorándolo por completo. «He invitado a Justina Caldwell y a su hija, Sofía». Enfatizó el nombre con una inflexión significativa. Sofía, la exnovia de Miguel de sus días de colegio privado, la hija de una de las familias más prestigiosas de Madrid y la eterna favorita de Leonor. Mientras agitaba la mano con desdén, tratando de espantarme como a una niña que se había metido donde no debía, sentí el peso de la mirada de cada cliente. El maître rondaba cerca, claramente incómodo, pero poco dispuesto a interferir con Leonor Montenegro,
cuya familia llevaba décadas viniendo aquí. Quizá podrías esperar fuera hasta que terminemos, sugirió Leonor con falsa dulzura. O mejor aún, coge un taxi a casa. Miguel lo entenderá. Estuve a punto de darme la vuelta y marcharme, no por vergüenza, sino por decepción. Había enfrentado cosas peores mientras crecía en mi barrio, donde a veces teníamos que elegir entre la calefacción y la comida en 1900, los meses más fríos. Había hecho turnos dobles durante la universidad, sirviendo café a gente como Leonor, pero la traición del silencio de alguien a quien amaba hacía que este dolor fuera insoportable. Miré a Miguel de nuevo, dándole una última oportunidad. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, llenos de conflicto, pero permaneció en silencio. En ese silencio, escuché todo lo que necesitaba saber. «Di algo», le susurré, con la voz apenas firme. «Ana, ya sabes cómo se pone», murmuró. «No montemos una escena». Pero la escena ya estaba, montada. Ya no se trataba solo de esta cena. Se trataba de 3 años de momentos similares, quizás más pequeños, pero no menos hirientes. 3 años en los que Miguel eligió la paz con su madre por encima del respeto a su esposa. Agarré mi bolso con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos, la puerta de salida parecía a kilómetros de distancia, más allá de mesas de curiosos que acababan de presenciar mi humillación pública. Sentía las piernas de madera mientras daba un paso atrás y luego otro. En mi cabeza ya estaba calculando la ruta más rápida a casa, ya ensayando lo que le diría a Miguel más tarde, ya preguntándome si siquiera habría un más tarde que discutir. Justo cuando estaba a punto de retroceder hacia la salida, sucedió algo inesperado que lo cambiaría todo. Justo cuando estaba a punto de retroceder hacia la salida, un hombre, con un traje oscuro, se adelantó desde cerca del puesto del anfitrión. Jaime, el jefe de seguridad del restaurante, había estado en el Bristol desde que lo renové y reabrí hace 3 años. Su expresión se suavizó al instante cuando me vio. «Señorita Larson», dijo cálidamente, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No la esperábamos esta noche. ¿Le gustaría que la acompañáramos a su mesa privada? El chef ha estado experimentando con un nuevo risotto de trufa que está deseando que pruebe». Las palabras resonaron en el ahora silencioso comedor. Pude sentir cómo todas las miradas pasaban de la lástima a la confusión y al asombro. Una ola de silencio atónito recorrió a la multitud, y especialmente a Leonor, cuya mano se congeló a medio gesto. Su expresión pasó de una superioridad engreída a la confusión, y luego a la incredulidad. Parpadeó rápidamente, tratando de procesar lo que acababa de oír. Pude ver sus labios entreabrirse como para protestar, pero no salieron palabras. Miró a su alrededor como si buscara la confirmación de alguien, de quien fuera, de que aquello era un error o una broma de mal gusto, pero no lo era. «Gracias, Jaime», respondí con calma. En realidad, había quedado con la familia esta noche, pero parece que ha habido un malentendido. Mientras hablaba, Tomás, el chef ejecutivo, salió de las puertas de la cocina con su chaquetilla blanca. Me vio de inmediato y esbozó una amplia sonrisa. «Ana, ¿por qué no me dijiste que venías?», exclamó, cruzando el comedor para saludarme con el beso de rigor en ambas mejillas. «Te habría preparado tu plato favorito». Tomás había sido la primera persona que contraté cuando compré el Decadente, Bristol, hace 3 años. Había sido un talentoso segundo de cocina en un restaurante con estrella Michelin en Nueva York, descartado para un ascenso porque carecía de la prestigiosa formación en escuela de hostelería que tenían sus colegas. Reconocí su talento de inmediato. Ahora el Bristol tenía una lista de espera de 6 meses para las reservas. No quería un trato especial, dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los que estaban cerca, incluida Leonor, lo oyeran.
Para entonces, varios miembros del personal se habían percatado de mi presencia. Clara, la sumiller principal que había fichado de un renombrado restaurante de San Francisco, ya se acercaba con una copa del Barolo que prefería. El gerente del restaurante, Iván, se apresuraba a llegar con una cálida sonrisa. El rostro de Leonor se había quedado sin color. Su mano perfectamente cuidada se aferró al mantel mientras se dejaba caer de nuevo en su silla. Miguel estaba paralizado, con la boca ligeramente abierta, mirando entre su madre y yo como si viera un partido de tenis que no podía comprender. «No entiendo», logró decir finalmente Leonor, su voz ya sin su autoridad previa. «¿Ustedes la conocen?», dirigió esta pregunta a Jaime, quien la miró con educada confusión. «Por supuesto, señora. La señorita Larson es la propietaria». La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. Propietaria. No cliente, no invitada, propietaria. Había trabajado durante años en silencio, construyendo desde la nada después de ser despreciada, juzgada y subestimada. Después de que mi primer negocio de catering despegara, había comenzado a invertir en restaurantes con dificultades, dándoles la vuelta uno por uno. El Bristol había sido mi mayor apuesta. Una institución icónica pero en quiebra de Madrid que había perdido el rumbo. Me había asegurado de no usar nunca mi apellido de casada en ninguna de mis empresas. Lo había hecho todo por mi cuenta. Y ahora, de pie en el corazón mismo de mi éxito, no necesitaba decir una palabra, porque la realidad había hablado por mí. «Debe haber algún error», balbuceó Leonor, buscando el apoyo de Miguel. Pero él me estaba mirando con una expresión que nunca antes había visto. Una mezcla de asombro, confusión y algo que casi parecía admiración. «Ningún error, señora Montenegro», dijo Iván alegremente. «La señorita Larson compró el Bristol hace 3 años. Lo ha transformado por completo. ¿Seguro que no lo ha leído en la revista España Gastronómica? La lista de espera para reservas es de medio año ahora». La mano de Leonor se dirigió a su garganta, jugueteando con las perlas que llevaba como si pudieran ofrecer alguna explicación. Pero eres chef personal. ¿O era catering? Miguel dijo algo sobre un pequeño negocio que intentabas poner en marcha. La última parte fue dicha con el mismo tono despectivo que siempre había usado al referirse a mi trabajo, como si fuera un pasatiempo adorable en lugar de una carrera. «Empecé con el catering», confirmé con calma. «Eso fue hace 5 años. Las cosas han crecido desde entonces». «¿Crecido?», se rió Tomás. «Ana es dueña de 6 restaurantes en toda España ahora. El Bristol es solo el buque insignia». No había querido este momento de revelación, nunca. Lo había planeado. De hecho, había mantenido deliberadamente mi vida profesional separada de la familia de Miguel, cansada del constante menosprecio. Miguel sabía que yo era dueña de un restaurante, pero ni siquiera él conocía el alcance total de mi éxito. Dejé de compartirlo después del primer año de matrimonio, cuando él minimizaba cada logro, haciéndose eco del sentimiento de su madre de que era adorable que me mantuviera ocupada. «¿Por qué no te unes a mí en mi mesa?», y le sugerí a Miguel, sorprendiéndome a mí misma con la invitación. «Creo que tu madre espera a otras invitadas». Los ojos de Leonor se desviaron hacia la entrada, donde, en efecto, una mujer que reconocí de las fotos como Justina Caldwell llegaba con su hija Sofía. Las compañeras de cena perfectas que había organizado para recordarle a Miguel la vida que podría haber tenido, debería haber tenido, en la mente de Leonor, si no se hubiera casado conmigo. «Creo que lo haré», dijo Miguel en voz baja, sin apartar los ojos de los míos. Mientras nos alejábamos, pude oír a Leonor levantarse rápidamente, interceptando a Justina y Sofía, con una alegría forzada, intentando recuperar la compostura. El comedor había vuelto a su murmullo normal de conversación, pero con una corriente eléctrica subterránea. A la alta sociedad de Madrid
No le gustaba nada más que presenciar la caída inesperada de una de sus reinas. Nos acomodamos en mi mesa privada en el reservado de la esquina, con vistas a la fuente central del restaurante. La mesa siempre se mantenía reservada, aunque rara vez la usaba. Miguel se sentó frente a mí, jugueteando con su servilleta, claramente luchando por encontrar las palabras. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Que soy dueña del Bristol? 3 años. ¿Que llevo construyendo mi empresa? 5 años. ¿Que he dejado que tu madre crea que no era más que una proveedora de catering fracasada? Desde el Linum, día que la conocí. Miguel hizo una mueca. Ana, yo... No, lo interrumpí suavemente. Todavía no, pidamos primero. Hice una seña a Clara, que se acercó con 2 cartas que no necesitaba entregar. Sabía que yo conocía cada plato de 1900. Memoria. ¿Lo de siempre para usted, Ana?, preguntó. ¿Y para el señor Montenegro? Tomaré lo mismo que ella, dijo Miguel, todavía aturdido. Mientras Clara se alejaba, tomé un sorbo de mi vino y estudié el rostro de mi marido. Por primera vez en nuestro matrimonio sentí que realmente lo estaba viendo, y quizás él realmente me estaba viendo a mí. No siempre había sido así. Cuando me casé con Miguel hace 4 años, todavía estaba recogiendo los pedazos rotos de mi pasado. Nuestra boda había sido pequeña, por elección mía, aunque Leonor lo interpretó como prueba de mis limitadas conexiones. La verdad era más complicada. Mi padre no había estado presente desde que yo tenía 12 años, y mi madre había fallecido durante mi 2º año de universidad, dejándome valerme por mí misma en un mundo que rara vez ofrecía segundas oportunidades a chicas de Vallecas. ¿Por qué no me lo dijiste?, me preguntó Miguel, rompiendo el silencio entre nosotros mientras esperábamos los entrantes. Su voz no era acusadora, solo perpleja. Hice girar el vino en mi copa, observando las lágrimas formarse en los lados. Lo intenté al principio. ¿Recuerdas cuando serví el catering para la fiesta de aniversario de los Henderson? Estaba tan emocionada porque me habían recomendado a sus amigos y, de repente, tenía reservas para 3 meses seguidos. Miguel asintió lentamente. Recuerdo. Mamá estaba allí esa noche. Sí, dije en voz baja. ¿Y recuerdas lo que dijo? Cuando se lo conté a todos en la cena de la semana siguiente. Su rostro se ensombreció. Dijo algo sobre que era pintoresco. ¿Pintoresco?, repetí. Dijo que era pintoresco que yo jugara a los restaurantes mientras tú construías una carrera de verdad, y te reíste, Miguel. Te reíste y cambiaste de tema. Él se encogió como si le hubiera dado una bofetada. No quise. No importa lo que quisiste decir, dije, sorprendida de lo poca ira que sentía ahora. Lo que importaba era que entonces me di cuenta de que nada de lo que yo lograra sería suficiente para ella, o para ti, mientras me vieras a través de sus ojos. Llegaron nuestros entrantes. Vieiras a la plancha con un berre blanc de cítricos, una de las especialidades de Tomás. Comimos en silencio por un momento. Desde el otro lado del restaurante, podía sentir los ojos de Leonor sobre nosotros, aunque fingía estar absorta en la conversación con Justina y Sofía. Después de esa cena, dejé de compartir mis éxitos contigo, continué. Había conseguido financiación para comprar mi primer restaurante, un pequeño bistró en Chamberí que tenía dificultades pero potencial. Estaba aterrorizada y eufórica, pero en lugar de decírtelo, simplemente dije que había conseguido algunos trabajos de catering en esa zona. Las noches hasta tarde, murmuró Miguel. Las reuniones con clientes. Las llamadas que atendías en otra habitación. Asentí. Dirigir. Un restaurante significa estar allí cuando otros no lo están. Festivos, fines de semana, en mitad de la noche, cuando suena la alarma o se estropea el congelador. Pensé que eras infeliz en nuestro matrimonio, admitió, bajando la vista a su plato. Mamá sugirió más de una vez
que quizás estabas viendo a otra persona. Una risa amarga se me escapó antes de poder detenerla. Estaba casada con mi trabajo, Miguel. Era la única relación en la que mi origen no importaba, donde se me juzgaba únicamente por los resultados. Yo venía de un origen humilde, trabajando turnos dobles mientras asistía a clases nocturnas. Mi madre había limpiado casas en las zonas ricas de la ciudad, incluyendo hogares como el de los Montenegro, hasta que el cáncer lo hizo imposible. Tenía sueños, sí, pero no atajos. Mi suegra nunca vio potencial en mí. Vio una carga, alguien que lastraría el futuro de su hijo. No le importaba saber las batallas que había librado o las responsabilidades que llevaba. Todo lo que veía era carencia, falta de pedigrí, de riqueza, de posición social. El Bristol fue mi mayor riesgo. Continué mientras llegaban nuestros platos principales. Estaba en quiebra cuando lo compré. Una carta anticuada, críticas terribles, perdiendo dinero a espuertas. Pero la estructura era buena y la ubicación era perfecta. Era el restaurante favorito de mi madre cuando era pequeña, dijo Miguel en voz baja. Se sintió desolada cuando la calidad decayó. Solía hablar de los días en que su padre la llevaba allí por su cumpleaños. Lo sé, respondí. Esa es parte de la razón por la que lo compré. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo sabías? Lo mencionaste una vez, hace años. Lo recordaba. Tomé otro sorbo de vino. Quería preservar lo que hacía especial a este lugar mientras lo traía al presente. Pasé meses investigando su historia, hablando con antiguos empleados, descubriendo recetas antiguas. En lugar de dejar que el desdén de Leonor me destruyera, había dejado que me moldeara. Vertí cada ápice de esa amargura en construir algo propio. Ahorré cada céntimo que pude. Estudié a cada restaurador de éxito que admiraba y trabajé jornadas de 18 horas para hacer realidad mi visión. Comenzó, lentamente, pero mi comida hablaba más alto que mi currículum. Una oportunidad llevó a otra. Llegaron los inversores, luego las asociaciones. Me expandí a bistrós de alta gama y luego a restaurantes a gran escala. Construí una marca desde cero y nunca pedí ayuda. El grupo de restauración, dijo Miguel lentamente, las piezas finalmente encajando. Grupo hostelero Larson. Esos carteles en la M30. ¿Eres tú? Asentí. La empresa ahora empleaba a más de 400 personas. El año pasado, la revista España Gastronómica me había presentado como una de las principales restauradoras que reinventaban la cocina. Clásica. La ironía no se me escapaba. Leonor me había criticado una vez por servir hummus de supermercado en la primera cena que organicé para los amigos de Miguel. ¿Por qué ocultármelo? Preguntó, con el dolor evidente en su voz. ¿Me habría sentido orgulloso? ¿Lo habrías hecho? Desafié suavemente. ¿O te habrías sentido amenazado? ¿Lo habrías compartido con tu madre, que habría encontrado alguna manera de restarle importancia? Qué bien que haya tenido éxito con esos pequeños restaurantes. Después de un tiempo, fue más fácil mantener mis mundos separados. Me había hecho una promesa silenciosa a mí misma. Nunca respondería a los insultos de Leonor con venganza. Simplemente, tendría éxito de una manera tan innegable que el mundo mismo respondería por mí. Y aquí estaba, cara a cara con la misma verdad que había estado ocultando, no por vergüenza, sino por autopreservación. Ya no necesitaba tu validación. Miguel, dije en voz baja. Eso es lo que realmente estás preguntando. En algún momento, dejé de necesitar que nadie me dijera que era lo suficientemente buena. Simplemente lo sabía. Al otro lado del restaurante, vi a Leonor excusarse de su mesa. Caminó con sin postura rígida hacia el baño de señoras, con el rostro como una máscara cuidadosa. Reconocí esa forma de caminar. Era la que yo había perfeccionado en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando me mantenía entera en público solo para desmoronarme en privado.
Nunca me perdonará, dijo Miguel, siguiendo mi mirada. ¿Por casarme contigo? Nunca lo iba a hacer, de todos modos. No, respondió, mirándome de nuevo con algo parecido a la tristeza. Por ser tan ciego. Por no ver lo que estaba justo delante de mí. Por convertirme en su hijo en lugar de en tu marido. Por primera vez esa noche, extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. No era perdón, todavía no, pero era el reconocimiento de una verdad que ambos habíamos estado evitando. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré a mi alrededor en el restaurante, al personal que me respetaba, al negocio que había construido, al camino que había forjado sola porque había tenido que hacerlo. No. Lo sé, respondí honestamente, pero pase lo que pase, estaré bien. Y quizás por primera vez en nuestro matrimonio, ambos sabíamos que eso era absolutamente cierto. Nuestra cena continuó en una extraña calma, como el ojo de un huracán. Miguel hacía preguntas cuidadosas sobre mi negocio y yo respondía con sinceridad, sobre los riesgos que había asumido, los préstamos que había conseguido, los mentores que me habían guiado. Parecía genuinamente interesado, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia la mesa de su madre, donde Leonor estaba sentada rígidamente con Justina y Sofía, con la comida apenas tocada. Siempre se ha definido por su control sobre las situaciones, observó Miguel, siguiendo mi mirada. Esta podría ser la primera vez en su vida adulta que la pillan completamente desprevenida. Asentí, cortando el halibut perfectamente sellado que Tomás había preparado. Siempre ha necesitado ser la persona más importante de la sala. Y esta noche descubrió que no lo era, dijo en voz baja. El maître apareció en nuestra mesa con una botella de champán que no había pedido. Cortesía del señor Dávila de la mesa 12, explicó, señalando a un distinguido hombre mayor al otro lado de la sala que levantó su copa en señal de reconocimiento. El senador Dávila, susurró. Miguel, impresionado. ¿Cómo lo conoces? La recepción de la boda de su hija fue el primer gran evento que serví, expliqué mientras se servía el champán. Ha invertido en 2 de mis restaurantes desde entonces. Vi a Leonor observando este intercambio. Su rostro se tensó cuando vio el gesto del senador. Durante años, había intentado forjar conexiones con la élite política de Madrid, organizando galas benéficas y eventos, siempre buscando invitaciones a las reuniones adecuadas. Ahora estaba presenciando cómo esas mismas conexiones me reconocían a mí, la nuera que había considerado indigna. Tomás salió de la cocina de nuevo, esta vez con un pequeño plato de delicados petit fours. Un nuevo concepto de postre que estamos probando, explicó con un guiño. Agradecería tu opinión, Ana. Son preciosos, dije, genuinamente impresionada por el intrincado trabajo de azúcar. La Real Academia de Gastronomía llamó ayer, añadió Tomás. Quieren que organices una cena en la sede este otoño. Les mandes. Dije que llamarías mañana. Se fue antes de que pudiera responder, pero no antes de que captara la sorpresa en los ojos de Miguel. ¿La Real Academia?, preguntó. Eso es significativo, ¿no? Es un honor, reconocí, preguntándome por qué todavía sentía una punzada de satisfacción ante su reconocimiento. Después de todo este tiempo buscando una validación que afirmaba no necesitar, una pequeña parte de mí todavía quería que él me viera, que realmente me viera. Desde el otro lado de la sala, Leonor finalmente se levantó de su mesa. Sofía y Justina permanecieron sentadas, sus expresiones una mezcla de confusión y fascinación mientras Leonor se dirigía hacia nosotros. Su caminar era deliberado, cada paso medido como si se acercara a un estrado de testigos en lugar de a una mesa de cena. Miguel, dijo, con voz quebradiza, creo que deberíamos continuar nuestra cena familiar como estaba previsto. Mi marido levantó la vista hacia su madre y luego hacia mí. Algo había cambiado en él, algo fundamental que no podía identificar del todo.
Estamos teniendo una cena familiar, mamá, dijo en voz baja. Por favor, únete a nosotros si quieres. La expresión cuidadosamente compuesta de Leonor flaqueó. Claramente no esperaba resistencia de su hijo, que se había pasado la vida complaciendo sus demandas. Miró alrededor del restaurante, consciente de la atención que su intercambio estaba atrayendo. Quizás en otro momento, dijo con rigidez. Justina y Sofía están esperando. Sofía puede esperar, replicó Miguel, sorprendiéndome con su franqueza. Lleva 8 años esperando a que vuelva con ella, según tú. 1 hora más no importará. Leonor se estremeció ante sus palabras. Eso es injusto, Miguel. Solo he querido lo mejor para ti. No, la corrigió, su voz suave pero firme. Querías lo que pensabas que era mejor para el apellido Montenegro. Hay una diferencia. Por un momento, vislumbré vulnerabilidad en los ojos de Leonor. El miedo a perder a su único hijo, la única persona cuya vida se había sentido con derecho a dirigir. Se volvió hacia mí, luchando por mantener la compostura. Supongo que debo darte la enhorabuena, dijo, las palabras claramente difíciles para ella. Tu establecimiento parece bastante exitoso. No era una disculpa, ni de lejos, pero viniendo de Leonor Montenegro, era prácticamente un discurso de concesión. Gracias, respondí simplemente. ¿Te gustaría unirte a nosotros? El menú degustación del chef es excelente esta noche. Dudó, mirando hacia atrás a Justina y Sofía, que observaban el intercambio con indisimulado interés. Tengo otros planes, dijo finalmente. Quizás en otro momento. Por supuesto, asentí, permitiéndole esta pequeña dignidad de retirada. La reserva siempre estará disponible. Asintió con rigidez y se dio la vuelta para irse, con los hombros en una línea rígida. Miguel la vio marchar, con emociones encontradas cruzando su rostro. Estará bien, le aseguré, aunque no estaba del todo segura. Lo sé, suspiró. Siempre lo está. Leonor Montenegro no se rompe. Simplemente se recalibra. Mientras regresaba a su mesa y se disculpaba rápidamente con Justina y Sofía, pude verla volver a su papel familiar. La elegante dama de sociedad, imperturbable incluso en la derrota. Recogieron sus cosas y se marcharon, Leonor deteniéndose brevemente en la puerta para lanzar una última mirada en nuestra dirección. En ese momento, la dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. El silencio que una vez me avergonzó, ahora me protegía. La mujer que había intentado romperme ahora se sentaba humillada en la casa que yo había construido. No necesité levantar la voz, no necesité humillarla. La verdad era visible para todos en la sala, y eso era más poderoso que cualquier palabra. Debería haberte defendido antes, dijo Miguel después de que se fueran. No solo esta noche, sino cada vez. Lo siento, Ana. Estudié su rostro, buscando la verdad detrás de sus palabras. ¿Por qué no lo hiciste? Lo consideró, girando lentamente su anillo de bodas alrededor de su dedo. Miedo, creo. No a ella exactamente, sino a decepcionarla. A convertirme en otro fracaso a sus ojos, como mi padre. Había oído fragmentos sobre el padre de Miguel a lo largo de los años. Un hombre que nunca estuvo a la altura de las ambiciones de Leonor, que finalmente se refugió en su trabajo y, luego, tras su divorcio, en una vida tranquila lejos de la sociedad madrileña. ¿Y ahora? Le pregunté. Ahora me doy cuenta de que he tenido tanto miedo de convertirme en mi padre, que me convertí en algo peor. Un hombre que no protegería a su esposa. Extendió la mano para tomar la mía sobre la mesa. No espero que me perdones, de inmediato. Pero me gustaría tener la oportunidad de hacerlo mejor. No respondí de inmediato. 4 años de matrimonio me habían enseñado que las palabras le salían fáciles a Miguel. Era la acción lo que siempre había faltado. Necesito
Tiempo, dije finalmente. Esta noche ha sido intensa. Asintió, aceptándolo sin protestar. Lo que necesites, no me voy a ninguna parte. Mientras terminábamos nuestra comida, noté que el restaurante había comenzado a vaciarse, la hora tardía enviando a casa incluso a los comensales más dedicados. Iván se acercó con mi abrigo, un simple chaquetón, de lana en lugar de la ropa de diseño que Leonor favorecía. ¿Se quedará para revisar las cifras de la noche?, preguntó discretamente. Esta noche no, respondí. Todo parece estar en buenas manos. Como siempre, sonrió. Su coche la espera cuando esté lista. Miguel levantó una ceja. ¿Tienes un servicio de coche? Solo las noches en las que podría tomar una copa de vino, expliqué. Era uno de los pequeños lujos que me permitía, uno práctico, dadas las limitaciones de aparcamiento de Madrid y las estrictas leyes de alcoholemia. Salimos juntos a la fresca noche madrileña, el aire de abril trayendo los primeros indicios de la primavera. El elegante Audi negro esperaba en el bordillo, el conductor saliendo para abrirnos la puerta. ¿A dónde, señorita Larson?, preguntó. Miré a Miguel, con una pregunta en mis ojos. A casa, dijo simplemente, si te parece bien. Asentí, sin saber si casa todavía significaba el mismo lugar para ambos, pero dispuesta, al menos esta noche, a averiguarlo. El viaje. A casa fue silencioso. El paisaje nocturno de Madrid fluyendo más allá de nuestras ventanas en ráfagas de luz y sombra. Miguel me miraba de vez en cuando y luego apartaba la vista, como si tratara de reconciliar a la mujer a su lado con la que creía haberse casado. No podía culparlo. A veces apenas me reconocía a mí misma cuando comparaba a la Ana, de hoy con la mujer vacilante y buscadora de aprobación que había caminado hacia el altar 4 años atrás. Nuestra casa en el barrio de Salamanca apareció a la vista. Otro secreto que había guardado. La habíamos comprado hacía 2 años, cuando mi negocio empezó a dar beneficios significativos. Insistí en pagar la mitad de la entrada, aunque Miguel había argumentado que podíamos usar su fondo fiduciario. Tiene que ser nuestra, le dije entonces, no un regalo de tu familia. Él aceptó a regañadientes, sin darse cuenta de que mi mitad provenía enteramente de mis propias ganancias en lugar de la modesta herencia de mi madre que yo había afirmado. El conductor se detuvo en el bordillo y subimos en silencio los escalones hasta nuestra puerta principal. Dentro, la casa estaba silenciosa y oscura, familiar pero de alguna manera diferente esta noche, como si las propias paredes fueran testigos del cambio que había ocurrido. Me quité los tacones en la entrada, un hábito que Leonor siempre había criticado como vulgar, y fui descalza a la cocina. Sin pensar, abrí el mueble donde guardábamos el licor y saqué la botella de Macallan 18 que guardaba para momentos significativos. ¿Es esto una celebración o un velatorio?, preguntó Miguel, observando cómo servía 2 vasos. No estoy segura, admití, dándole uno. Quizás ninguna, de las 2 cosas, quizás ambas. Llevamos nuestras bebidas al salón. Me acurruqué en mi rincón favorito del sofá, metiendo los pies debajo de mí, mientras Miguel se sentaba en el extremo opuesto, dándome espacio. ¿Por qué el Bristol?, preguntó después, de un largo silencio. De todos los restaurantes de Madrid, ¿por qué ese? Tomé un sorbo de mi whisky, dejando que el calor se extendiera por mi pecho antes de responder. En parte porque estaba disponible. Los dueños anteriores estaban desesperados por vender, pero sobre todo por lo que representaba. Era el Madrid, antiguo, el Madrid exclusivo, el Madrid que siempre me había visto como una extraña. Y querías demostrarles que se equivocaban. Quería demostrarme a mí misma que pertenecía a cualquier lugar que me diera la gana. Le corregí. El Bristol nunca fue por venganza, Miguel. Fue por negarme a aceptar las limitaciones que otros me imponían. Asintió lentamente, estudiando el líquido ámbar en su vaso. ¿Cuándo dejamos de hablar?,
De hablar de verdad, quiero decir. Probablemente cuando me di cuenta de que me veías a través de los ojos de tu madre, dije, la honestidad facilitada por el whisky y el agotamiento emocional de la noche. Es difícil ser vulnerable con alguien cuando constantemente te están midiendo y considerando insuficiente. Nunca. Pensé que fueras insuficiente, protestó. ¿No lo hiciste? Desafié suavemente. Cuando te dije que estaba empezando un negocio de catering, lo llamaste mono. Cuando trabajaba 16 horas al día, te quejabas de que no estaba lo suficientemente disponible. Cuando intentaba hablar de mis sueños, cambiabas de tema a tu bufete de abogados o a la última gala benéfica de tu madre. Se estremeció, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. No me di cuenta. La mayoría de la gente no se da cuenta cuando está menospreciando a otros, dije. Simplemente absorben las actitudes que les rodean, las reflejan sin cuestionarlas. Me permití un momento para sentirlo todo. Los años, de lucha, las victorias silenciosas, las batallas libradas en silencio. Había pasado tanto tiempo demostrando mi valía a gente a la que nunca le importó verme. Ahora, me di cuenta, ya no estaba demostrando nada a nadie. ¿Sabes lo que es? ¿Irónico? Dije, terminando mi whisky. Cuando dejé de buscar la aprobación, la tuya, la de Leonor, la de cualquiera, fue cuando todo cambió. Cuando empecé a construir para mí misma en lugar de para impresionar a otros, el éxito llegó casi de forma natural. ¿Eres feliz, Ana?, preguntó Miguel de repente. ¿No solo exitosa, feliz? La pregunta me pilló por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie, incluido Miguel, se había interesado en mi felicidad en lugar de en mis logros o fracasos. La mayoría de los días, respondí honestamente. Estoy orgullosa de lo que he construido. Amo mi trabajo. He creado oportunidades para gente como Tomás, que de otro modo habrían sido pasados por alto. Pero, insistió, escuchando el matiz no dicho en mi voz, pero estoy cansada de vivir una doble vida, admití. Cansada de ser una persona en el trabajo y otra en casa. Cansada de ocultar mi éxito para hacer que otros se sientan cómodos. Incluyéndome a mí, dijo en voz baja. Especialmente tú, reconocí. Porque eras la única persona que debería haberme visto con claridad, Miguel. Deberías haber celebrado conmigo en lugar de hacerme sentir que necesitaba esconderme. Dejó su vaso y se acercó en el sofá, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el remordimiento en sus ojos. Quiero verte ahora, dijo. A la verdadera tú, no a quien yo pensaba que eras o a quien mi madre quería que fueras. Pensé en lo que me había costado llegar hasta aquí. No solo el esfuerzo y las noches en vela, sino el peaje emocional de ser constantemente subestimada, de ser vista como menos. Casi había olvidado que el verdadero éxito no era el restaurante, ni la marca, ni siquiera la riqueza. Era esta sensación de saber que no me encogía para encajar en la idea de valía de nadie. Había crecido, evolucionado, y me había mantenido firme. Ese era mi verdadero triunfo. No estoy segura de que sea tan simple, le dije. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Lo sé, asintió. No pido que sea de la noche a la mañana. Pido una oportunidad. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Un mensaje de Iván del restaurante, informándome de que el cierre había ido bien y confirmando nuestra reunión de la mañana siguiente para discutir la nueva carta de verano. Un mensaje tan normal y cotidiano, pero que representaba la vida que había construido mientras Miguel no miraba. Tengo una reunión temprano mañana, dije, dejando el teléfono. La planificación de la carta de verano. Por supuesto, respondió Miguel, reconociendo el cambio en la conversación. ¿Preferirías que me quedara en la habitación de invitados esta noche? La pregunta quedó suspendida entre nosotros,
cargada de un significado que iba más allá de la logística inmediata de dónde dormir. La consideré cuidadosamente. No, decidí finalmente, pero no estoy lista para hablar más esta noche. Necesito procesarlo todo. Asintió, aceptando este límite sin protestar, otro pequeño cambio en nuestra dinámica. El antiguo Miguel habría presionado, habría querido una resolución inmediata, incómodo con la ambigüedad. Nos preparamos para dormir en una extraña y cuidadosa danza, cada uno hiperconsciente de la presencia del otro, pero manteniendo la distancia. Mientras me metía bajo las sábanas, sentí el peso del día asentándose en mis huesos, la humillación pública, la revelación inesperada, el futuro incierto de mi matrimonio. Miguel dudó a su lado de la cama. «Ana», dijo suavemente, «pase lo que pase, quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has conseguido. Debería haberlo dicho hace años». Las palabras calentaron algo frío dentro de mí, aunque tuve cuidado de no dejar que se descongelara demasiado rápido. «Gracias», respondí simplemente. Mientras se acomodaba a mi lado, manteniéndose en su lado de la cama, me quedé mirando el techo y pensé en el perdón, no solo el de Miguel, sino el mío propio. Había pasado años creyendo que necesitaba ser dos personas diferentes, la empresaria segura de sí misma y la esposa complaciente. Quizás el verdadero camino a seguir era la integración, permitirme ser plenamente quien me había convertido en todos los aspectos de mi vida. A la mañana siguiente, cuando sonó mi alarma a las 5:30, encontré a Miguel ya despierto, sentado contra el cabecero. «Tu madre llamará pronto», dije, conociendo las costumbres de Leonor. Siempre llama después de las confrontaciones, una vez que ha tenido tiempo de reagruparse. Asintió. «Probablemente. Pero no tengo por qué contestar». Fue una declaración pequeña pero significativa, la primera vez que sugería que podría poner un límite a su madre. «¿Qué harás?», pregunté, genuinamente curiosa. Lo consideró. «Creo que le mandaré un mensaje diciendo que podemos hablar más tarde esta semana, que necesito tiempo para pensar». «No le gustará eso». «No», coincidió con una leve sonrisa. «No le gustará. Pero ese ya no es mi problema». Mientras me levantaba para prepararme para mi día, me sentí más ligera de alguna manera. No porque todo estuviera resuelto. No lo estaba, ni de lejos, sino porque por primera vez en nuestro matrimonio nos estábamos viendo con claridad. Lo que viniera después, al menos se construiría sobre la verdad en lugar de la complacencia. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Leonor mientras salía, «Tenemos que hablar». «¿Comemos hoy?». Me sentí firme mientras escribía mi respuesta. «Hoy no. Me pondré en contacto la semana que viene». Así que, cuando Miguel vino a buscarme una vez más a la cocina, preguntando si su madre podría hablar conmigo eventualmente, asentí. Escucharía, no porque ella se lo mereciera, sino porque yo sí. Me había convertido en la mujer que podía ofrecer gracia incluso a aquellos que solo le habían ofrecido desdén. Esa fue mi respuesta final a todo lo que ella había dicho alguna vez. Pasó una semana antes de que aceptara reunirme con Leonor. 7 días de Miguel y yo, rodeándonos en una nueva y tentativa danza, no del todo reconciliados pero ya sin fingir. 7 días de atender llamadas de columnistas, de Sociedad de Madrid, que se habían enterado del incidente en el Bristol. 7 días de Miguel, declinando las invitaciones cada vez más insistentes de su madre. Nos encontramos en el Parque del Retiro, un martes por la tarde. Territorio neutral, había insistido yo. Los tulipanes de primavera estaban en plena floración, los turistas sacando fotos junto a las barcas del estanque. Leonor ya estaba esperando cuando llegué, sentada en un banco cerca del agua, con un pañuelo de Hermès artísticamente colocado alrededor de su cuello, a pesar del clima templado. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba a su lado,
dejando un espacio apropiado entre nosotras. A su voz le faltaba su habitual tono imperioso. No era cálida exactamente, pero estaba despojada de su filo cortante. Miguel dijo que era importante para ti. Respondí simplemente. Asintió, mirando hacia el agua donde los niños lanzaban pan a los patos ansiosos. Apenas me habla, dijo, después de un momento. Nunca lo había hecho antes. No respondí. Esta no era una situación que yo debiera arreglar. He estado pensando en nuestro primer encuentro, continuó. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Un almuerzo en su casa del barrio de Salamanca, donde se había pasado toda la comida destacando sutilmente las diferencias en nuestros orígenes. Había servido accidentalmente marisco, a pesar de que Miguel le había advertido de mi alergia, y luego se había mostrado molesta cuando no pude comer el plato principal. Decidí en 5 minutos que no eras la adecuada para Miguel, admitió. Antes de que hubieras terminado tu ensalada. Lo sé, dije en voz baja. Se volvió para mirarme directamente, sus ojos grises tan parecidos a los de Miguel, pero más duros, más calculadores. No fue personal, entiéndelo. Hubiera sido lo mismo con cualquier mujer que no fuera de nuestro círculo. Eso no lo mejora, Leonor. No, coincidió, sorprendiéndome. Supongo que no. Alisó una arruga invisible en sus pantalones de lino. El Bristol era el restaurante favorito de mi padre. ¿Te lo dijo Miguel? Asentí. Lo mencionó. Papá me llevaba allí por mi cumpleaños todos los años. Me dejaba pedir el soufflé de chocolate, aunque mamá decía que era demasiado pesado. Para una niña. Una leve sonrisa asomó a sus labios ante el recuerdo. Cuando empezó a decaer hace unos años, sentí como si perdiera un trozo de él de nuevo. Por primera vez, vislumbré algo humano en Leonor, no solo la dama de sociedad o la madre controladora, sino una mujer que tenía sus propias historias, sus propios apegos. Lo has restaurado maravillosamente, dijo, la admisión claramente difícil para ella. Tomás es un chef excelente. Gracias, respondí, genuinamente sorprendida por el cumplido. He estado preguntando por tu empresa, continuó. El grupo hostelero Larson. Te has hecho un nombre. Me tensé, esperando la matización, la puya sutil que transformaría el elogio en condescendencia. Pero no llegó. 6 restaurantes en 5 años, dijo en su lugar. Eso es impresionante bajo cualquier estándar. No fue fácil, admití. Pocas cosas que merecen la pena lo son. Se volvió hacia el estanque, observando a un par de patos, navegar por el agua en perfecta sincronía. Miguel dice que vas a abrir otro local en Bilbao. Sí, este otoño. Un concepto de marisco, centrado en prácticas de pesca sostenible. Asintió pensativamente. William Dávila mencionó que estás buscando inversores. El senador Dávila, el hombre que había enviado champán a nuestra mesa esa noche en el Bristol. Esperé, sin saber a dónde quería llegar con esto. Tengo algunos fondos que han tenido un rendimiento inferior en inversiones tradicionales. Continuó. Estaría interesada en discutir los términos, si estás abierta a ello. La miré fijamente, momentáneamente, sin palabras. ¿Quieres invertir en mi restaurante? Quiero invertir en una oportunidad de negocio prometedora, corrigió. El hecho de que sea tuyo es incidental. Casi me reí de la transparencia de la mentira. Nada era nunca incidental. Con Leonor Montenegro. Esta era su versión de una rama de olivo, expresada en términos de negocios para preservar su dignidad. No mezclo familia y negocios, dije con cuidado. Tiende a complicar ambos. Asintió, aceptándolo sin discutir. Una política sabia. Quizás podríamos discutirlo más a fondo en una cena alguna vez. En tu casa, en lugar de en el Bristol. Podría ser incómodo volver allí tan pronto. La admisión de incomodidad
Era lo más cerca que Leonor probablemente llegaría a la vulnerabilidad. Lo reconocí por la concesión que era. Consultaré mi agenda, dije, sin aceptar ni rechazar la invitación. Directamente. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, observando la actividad alrededor del estanque. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Solo la quietud de dos personas que se habían visto claramente por primera vez y se estaban adaptando a la nueva realidad. «Te quiere», dijo finalmente, más de lo que me daba cuenta. «Lo sé», respondí. «Yo también lo quiero, aunque las cosas están complicadas ahora mismo». «El matrimonio siempre lo es», dijo con inesperada franqueza. «Incluso cuando parece perfecto desde fuera». Pensé en lo poco que sabía sobre su relación con el padre de Miguel, un hombre cuyo nombre rara vez se mencionaba, cuya existencia parecía haber sido casi borrada de la narrativa de los Montenegro. «¿Puedo preguntarte algo, Leonor?», asintió, aunque la cautela volvió a su expresión. «Si pudieras retroceder y hacerlo de otra manera con el padre de Miguel, tomar decisiones diferentes, establecer límites diferentes, ¿lo harías?». La pregunta claramente la pilló por sorpresa. Por un momento, pensé que se negaría a responder, que se refugiaría detrás de su muro de corrección. En cambio, miró hacia el agua, su perfil afilado contra el verdor primaveral. «Jaime era un buen hombre», dijo en voz baja, «amable, inteligente, pero no podía hacerme frente. No podía decir que no cuando importaba. Perdí el respeto por él por eso, aunque no me di cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. El paralelismo con Miguel era inconfundible. Me pregunté si ella también lo reconocía. Para responder a tu pregunta, continuó, sí, haría muchas cosas de manera diferente, pero rara vez reconocemos nuestros errores hasta que se han endurecido en arrepentimientos. Se puso de pie, señalando el final de nuestra conversación. Gracias por reunirte conmigo, Ana. Fue esclarecedor. Leonor, la llamé mientras comenzaba a alejarse. Se volvió, con una ceja levantada en señal de interrogación. Miguel está encontrando su propio camino ahora. Puede que no sea el que tú elegirías para él, pero es el suyo. Lo consideró, luego asintió una vez, un gesto que reconocía la verdad sin aceptarla del todo. No le vendría mal seguir tu ejemplo en algunos aspectos, dijo, lo más parecido a un cumplido que me había ofrecido jamás. Mientras se alejaba, con su postura tan perfecta como siempre, pero de alguna manera menos rígida que antes, me di cuenta de que esta no sería la última conversación difícil entre nosotras. Aquí no había un final de Hollywood, ni una reconciliación lacrimógena, ni un repentino abrazo maternal. Leonor Montenegro nunca sería la suegra de mis sueños, y yo nunca sería la nuera de los suyos. Pero quizás podríamos ser algo más, algo real, construido sobre una base de respeto, ganado a pulso, en lugar de actuación y pretensión. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa de la oficina, yo estaba en la cocina preparando la cena, algo para lo que rara vez tenía tiempo con mi horario, pero que había priorizado esta noche. ¿Cómo fue con mi madre?, preguntó, aflojándose la corbata mientras venía a besarme la mejilla. También como cabía esperar, respondí honestamente. No resolvimos nada, pero nos vimos. Nos vimos, de verdad, quizás por primera vez. Asintió, entendiendo la importancia. ¿Y qué viste? Lo pensé mientras removía el risotto, el mismo risotto de trufa que Tomás había perfeccionado en el Bristol. Una mujer complicada que ha tomado decisiones de las que se arrepiente. No tan diferente del resto de nosotros, al menos en ese aspecto. ¿Y nosotros?, preguntó con cuidado. ¿Qué ves ahí? Me volví para mirarlo, observando al hombre con el que me había casado hace 4 años y al que estaba de pie ante mí ahora. Los mismos rasgos, diferentes ojos, ojos que finalmente me veían a mí también. Un trabajo en progreso,
dije honestamente, con una base sobre la que vale la pena construir. Sonrió, una sonrisa real que llegó a sus ojos. Me vale con eso. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en nuestra terraza trasera compartiendo una botella de vino, Miguel hizo la pregunta que claramente había estado en su mente. ¿Qué te hizo decidir mantener el nombre de... ¿El Bristol? ¿Cambiaste los nombres de tus otros restaurantes? Lo consideré, observando las luces de la ciudad parpadear mientras el anochecer se cernía sobre Madrid. Algunos legados merecen ser preservados, dije finalmente, incluso si tienes que reconstruirlos desde dentro. Ahora, cuando entro en mis restaurantes, la gente todavía me saluda de la misma manera, pero se siente diferente. No porque sepan quién soy, sino porque finalmente sé quién soy yo. Nadie puede quitarme eso, ni la familia, ni el fracaso, ni siquiera el tiempo. Había reescrito mi historia, y nadie podría borrarla de nuevo. Y si, de vez en cuando, veo a Leonor cenando en el Bristol con sus amigas, ocupando una mesa cerca de la ventana pero nunca en el centro de la sala, simplemente asiento en señal de reconocimiento al pasar. Algunas batallas no necesitan ganarse con fanfarria o golpes finales. A veces, la victoria es tan silenciosa como una mujer de pie en la casa que construyó, sabiendo exactamente lo lejos que ha llegado.